Hola, somos Cris Contreras y Pau Carrasco, resis de primer año de familia, y mientras estuvimos rotando en el servicio de urgencias de neurotrauma, tuvimos un paciente sobre el que se nos planteó hacer esta sesión sobre el manejo del shock hemorrágico. El paciente en cuestión era un varón de 55 años que no presentaba ningún tipo de alergia medicamentosa conocida, ningún tipo de factor de riesgo cardiovascular y los antecedentes personales eran sin interés. Era traído por el DECU tras precipitarse desde 5 metros de altura. Con esta simple información ya sabemos que estamos ante un paciente en riesgo de politrauma. ¿Cuáles son los criterios de gravedad y de activación del código trauma? Pues los siguientes. En primer lugar, la gravedad, luego la localización de las lesiones, seguidamente el mecanismo por el que se ha producido el accidente y por último la comorbilidad que presenta el paciente. Estos ahora vamos a ver que tienen dentro una serie de ítems y con que exista solo uno ya estamos ante un paciente de código trauma que está igualmente comprobado que el código ictus o el código infarto. En cuanto a los criterios de gravedad, tenemos una tensión arterial sistólica de menos de 90, una frecuencia respiratoria de menos de 10 o de más de 29 o insuficiencia respiratoria y una escala Glasgow menos de 13. En cuanto a los criterios anatómicos, que exista un tórax inestable, dos o más fracturas proximales de huesos largos, amputación proximal de muñeca y tobillo, heridas penetrantes, parálisis de extremidades, fractura de pelvis o quemaduras. En cuanto al mecanismo en el que se ha producido el accidente, que haya sido atropellado un peatón o un ciclista, eyección del paciente del vehículo, que hayan tardado en extraerlo del vehículo más de 20 minutos, accidentes de tráfico a una velocidad mayor de 60-70 km por hora, que exista una deformidad importante del automóvil, muerte de un ocupante del mismo vehículo o un precipitado de más de 3 metros de altura. En cuanto a la comorbilidad, que esté embarazada, que presente una coagulopatía, que tenga una edad menor de 5 años o mayor de 65 años, enfermedades cardiorrespiratorias, diabetes mellitus, cirrosis y obesidad. Por tanto, así a priori, nuestro paciente ya presenta riesgo de politrauma por el hecho de haberse precipitado de más de 3 metros de altura. Luego ya veremos si cumple algún que otro criterio. ¿De qué se mueren los pacientes de politrauma? Pues se mueren en periodos de tiempo distintos. Puede ser de una muerte de manera inmediata o in situ. ¿Por qué? Porque presenten exsanguinación por lesiones severas de grandes vasos, traumatismo craneoencefálico severo y lesiones medulares altas. De manera precoz, a las 3-4 horas o a los 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque existe un traumatismo craneoencefálico que haya producido un hematoma epidural o subdural agudo o una hemorragia interna masiva. Y de manera tardía, a los días o las semanas, porque exista un síndrome de disfunción multiorgánica que puede ser de manera traumática o por características sépticas. Por tanto, es muy importante la coordinación entre la medicina prehospitalaria, muy importante la función de aquellos que hacen guardias en la ambulancia con la medicina hospitalaria, porque puede actuar a nivel de la mortalidad precoz y la tardía. Pues ya tenemos al paciente que nos llega al cuarto de shock de neurotrauma, entonces tenemos que hacer lo primero de todo una valoración inmediata. ¿Y cómo la hacemos? La vamos a hacer con dos preguntas simples que nos dan muchísima información y solo nos cuestan 10 segundos, que es que cómo se llama y que qué ha sucedido. Si el paciente nos responde, estamos ante que presenta una vía aérea permeable, porque habla claramente, la respiración no se ve comprometida porque es capaz de generar movimiento de aire para permitir el habla y que no hay disminución importante del nivel de conciencia porque es capaz de estar alerta y resumir lo ocurrido. Nuestro paciente tenía el habla conservada y relataba un episodio de estar reparando un tejado de Uralita que se precipitó. Entonces, tenemos un paciente consciente, orientado y con un Glasgow de 15. Una vez realizada la valoración inmediata, realizamos la valoración primaria, en la que tenemos que seguir el sistema ABCDE que todos conocemos, pero vamos a recordar que nunca viene mal. En primer lugar, la vía aérea y en este caso, muy importante, la protección cervical. La vía aérea tiene que estar permeable, es muy importante revisar la cavidad oral para descartar que exista el resto de fracturas de dientes, de vómito.
Y, como he dicho, muy importante la movilización de la columna cervical desde el primer momento que entramos en contacto con el paciente en el lugar de los hechos, con collarín rígido y evitando así la hiperextensión, la hiperflexión o la rotación del cuello. El hecho de que exista un examen neurológico normal no excluye por sí solo el diagnóstico de una lesión cervical. Entonces, es muy importante esto. En el caso de nuestro paciente, no existía compromiso de la vía aérea, no había, por tanto, una amenaza inmediata, pero esto no excluye una amenaza futura. Y ya venía con el collarín desde la ambulancia. La B, ventilación y oxigenación. Muy importante valorar la frecuencia y profundidad de las respiraciones, la inspección y palpación del cuello y el tórax, que no existan asimetrías, que no exista la utilización de musculatura accesoria, auscultar para descartar hemotoras, neumotórax. Y todas las guías recomiendan que los pacientes con riesgo de politrauma se le ponga de manera inmediata oxigenoterapia. En el caso de nuestro paciente estaba euneico, presentaba simetría en ambos emitoras y no estaba utilizando musculatura accesoria y saturaba al 100% con gafas nasales a 2 litros. En cuanto a la circulación y el control de la hemorragia, ¿cuáles son los signos de shock? El nivel de conciencia, tanto la agitación como la disminución, los pulsos que sean asimétricos, débiles, irregulares, la coloración de la piel, que exista un retardo en el relleno capilar o exista palidez. ¿Y cómo monitorizamos esto? Mediante la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Muy importante que estén las dos. El paciente, ¿por dónde puede estar sangrando? Pues puede estar sangrando de manera externa, que son las hemorragias que vemos en el suelo, o de manera interna, a nivel del tórax con un hemotoras, a nivel del abdomen con un hemiperitoneo, a nivel de la pelvis, del rectoperitoneo y de los huesos largos. En cuanto a nuestro paciente, pues tenía una tensión arterial de 130-90, que bien, pero presentaba una frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto, que bueno, está ya al límite, pero luego veremos la importancia que tiene y que lo va a desarrollar Pau. El abdomen era blando, depresible y presentaba un dolor difuso a la palpación. Y sí que llamaba la atención que el miembro inferior derecho estaba rotado mediante rotación externa y acortamiento. Seguimos con la D, el déficit neurológico. Hay que hacer la escala de Glasgow, descartar que exista focalidad neurológica y la valoración de las pupilas. Y siempre, siempre, siempre en este paso, descartar que exista hipoglucemia, que pueda alterar el nivel de conciencia o intoxicación por alcohol u otras drogas. En caso de nuestro paciente, presentaba un Glasgow de 15, no presentaba ningún tipo de focalidad, las pupilas eran normorreactivas y simétricas y él nos relataba un traumatismo craneoencefálico, decía que había recibido todo el impacto sobre el cuerpo. En cuanto a la exposición, la E, hay que retirar la ropa, importante la inspección, muchas veces se nos olvida inspeccionar la espalda y explorar las prominencias óseas. Muy importante en este punto evitar la triada letal, la hipotermia. ¿Cómo? Mediante mantas térmicas, con la fluidoterapia a una temperatura adecuada. También es muy importante evitar la coagulopatía, que luego desarrollará mi compañera, y la acidosis. La acidosis en el caso del politrauma se trata mediante fluidoterapia y transfusiones sanguíneas. En el caso de nuestro paciente, presentaba una luxación de la segunda y tercera falange del cuarto dedo de la mano derecha y hipotermia, que se trató con manta eléctrica. Y como todos sabemos, todos estos pasos a la hora de la verdad se hacen a la vez, pero es muy importante la reevaluación constante y no pasar al siguiente paso si uno está alterado. Muy bien, una vez realizado la valoración inmediata y la evaluación inicial, ¿qué nos planteamos? Pues nos planteamos hacer una prueba de imagen. ¿Cuál? Pues si el paciente está inestable hemodinámicamente, le vamos a hacer un ecofast y una radiografía de tórax y de pelvis en el propio cuarto de shock, y a veces lo normal es que ya se llame a UCI. Si el paciente está estable, se va a hacer un TAC body sin contraste y luego en fase arterial y fase porta para buscar algún punto sangrante. Y te planteas también hacer un TAC craneal y cervical. En el caso de pacientes con traumatismo penetrante, con traumatismo abdominal cerrado inestable o con estado de shock, directamente se está indicado realizar la laparotomía urgente. Entonces, a nuestro paciente nos lo llevamos al TAC y en el TAC se vio que presentaba una fractura pélvica derecha
con múltiples fragmentos y a diferentes niveles. Y esta es la reconstrucción del TAC en el que se ven todas las fracturas que presentaba en la pelvis. Pues bien, ahora continúa mi compañera. Pues nada, buenas tardes o buenos días. Yo soy Paula y voy a seguir con la presentación de la sesión. Y nada, estamos aquí viendo el TAC del paciente que, como ha dicho Chris, tiene una fractura importante pélvica con protusión de múltiples fragmentos del acetábulo y fracturas de las ramas isquioiliopubianas que acarrean un importante sangrado. Y nada, yo quería contaros que mientras estábamos realizando el body TAC al paciente, pues se hipotensó severamente, una bajada a 80-60 milímetros de mercurio. Y nada, ante esta situación pues parece bastante obvio pensar que el paciente está en shock. El shock hipovolémico más frecuente en los pacientes politraumatizados es el shock hemorrágico, que además causa un 40% de las muertes en estos pacientes. En nuestro paciente pues ya es evidente que tiene una baja de tensión tremenda y tenemos que pensar en esta situación sin dudarlo. Pero me gustaría contaros que ante todo paciente politraumatizado que atendamos tanto en el hospital como en el DECU, como en el centro de salud, tenemos que plantear esta posibilidad. ¿Por qué? Pues porque es tremendamente frecuente que se compliquen así. Y la tensión arterial puede mantenerse normal hasta la pérdida de más de un 30% de volumen sanguíneo. Entonces tenemos que actuar muy rápido, porque un paciente aparentemente puede estar bien, como era el caso de nuestro paciente, que se había caído de un tejado y estaba un poco machacado, pero parecía estar bien hasta este punto. Y luego resulta que está haciendo una hemorragia y se nos puede complicar hasta la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante un paciente que tiene un politraumatismo? Pues rápidamente canalizar dos vías venosas periféricas. De una tenemos que extraer hemograma, bioquímica, gasometría venosa muy importante porque uno de los primeros signos que podemos ver es la alteración de la gasometría con una elevación del lactato, con un exceso de bases negativas, que nos cuenta que nuestro paciente pues, está teniendo una hipoperfusión tisular y empieza a hacer un mecanismo de metabolismo anaerobio. Y luego también tenemos que sacarle unas pruebas cruzadas y su grupo sanguíneo para poder ir llamando al laboratorio y pedir que al banco de sangre y pedir que nos guarden unos hemoderivados para por si acaso los necesitásemos, que ahora hablaremos sobre eso. Entonces tenemos estas pruebas y por la otra vía tenemos que ir metiendo lo más rápidamente posible de forma enérgica una reposición de volumen, porque es un paciente que está en shock hipovolémico. Y por ahí vamos a meter cristaloides y ácido tranexámico, ahora lo hablamos también. Y vamos a tener que ir pensando en si vamos a necesitar hemoderivados, si no, y en el tratamiento definitivo del paciente, porque tiene un shock hipovolémico, por más que metamos líquido, hay que parar esa hemorragia porque de nada nos va a servir si sigue sangrando, ¿de acuerdo? Así que, y hay que ir monitorizándolo, por supuesto, la tensión arterial sistólica, como tengo aquí puesto. Y nada, empezamos. En primer lugar, la infusión de cristaloides. ¿Qué metemos? Pues de elección el Ringer lactato, en la gran mayoría de pacientes. Empezamos por 1 litro y vamos reevaluando la respuesta del paciente a este litro de líquido. Preferimos Ringer lactato salvo en algunas excepciones, que son o una hipotensión muy severa con un Glasgow menor de 8, un paciente en coma, que en lugar de Ringer pues vamos a meter hipertónico, ¿vale? Y porque se ha demostrado que reduce las necesidades de sangre y la muerte, o en caso de que el paciente tenga un traumatismo craneoencefálico, no metemos Ringer, metemos suero salino fisiológico por el mayor riesgo que tiene de edema cerebral por parte del Ringer. Luego, ácido tranexámico, ¿a quién? A todos. Según los últimos estudios se ha demostrado que el ácido tranexámico, si metemos un bolo de 1 gramo intravenoso, lo que hace es inhibir que se deshaga el coágulo que nos puede ayudar a parar el sangrado del paciente. Entonces, según los últimos estudios, pues va bien y hay que meterlo. Preferiblemente en las 3 primeras horas, se puede poner hasta en las 8 primeras horas. Según los últimos estudios también se describe que hay que evitar vasopresores porque aumentan aún más la reacción que tiene el propio cuerpo de vasoconstreñir las arterias periféricas y pone al paciente en una situación de hipoperfusión, puede dar isquemia cardíaca incluso, entonces hay que evitarlos en la medida de lo posible. En determinados casos que el paciente esté muy chocado, una hemorragia grave, pues podemos poner noradrenalina o dobutamina, según los estudios de la UCI de Zaragoza, pero con un control ecocardiográfico estrecho. Y vamos a mirar si el paciente está anticoagulado o antiagregado. Una vez estamos metiendo el Ringer, tenemos que ir evaluando la respuesta
del cuerpo a esta infusión de líquidos. ¿Qué tenemos que mirar? Pues sobre todo tensión arterial, frecuencia cardíaca, pero claro, que se resuelvan estos parámetros no nos habla tampoco de cómo de profundidos están los órganos del paciente, entonces también es muy importante medir la producción de orina. Si el paciente está produciendo orina de forma normal, que es medio mililitro por kilogramo por hora, es decir, si yo peso 60 kilos, pues yo tendría que orinar 30 mililitros en una hora, eso es una buena respuesta del riñón y nos dice que el riñón está bien perfundido, ¿de acuerdo? Y vamos allá. Esto es, según el manual de trauma avanzado, las distintas clases de hemorragia, de la 1 a la 4, de la menor gravedad a mayor gravedad, ¿de acuerdo? Una hemorragia de clase 1 pues va a tener la frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial normales, lo que estábamos diciendo, que tú puedes estar sangrando pero estar perfectamente normal. La clase 2 ya se va alterando un poco la frecuencia cardíaca y el paciente está algo más agitado. Y la clase 3 pues ya evidentemente es cuando cae la tensión arterial y van siendo cada vez más graves. La clase 2 suele remontar simplemente con la infusión de líquidos y la clase 3 y 4 pues necesitan transfusión en la gran mayoría de los casos. Hay que estar pendientes, esta es la primera evaluación del paciente y estos son los mismos parámetros que tenemos que ir viendo para ver si responde o no responde a la infusión de suero. Otra escala que tenemos es esta, el trauma score, también nos vale para predecir si el paciente va a necesitar o no una transfusión masiva, es decir, pues grandes volúmenes de sangre en las próximas horas. Tenemos que estar preparados, tenemos que activar un código, llamar al banco de sangre que nos traiga los hemoderivados, todo esto reevaluando también la vía aérea, la respiración, muy importante no parar de evaluar al paciente. Llegamos a la transfusión de hemoderivados. Cuando pasamos el litro de Ringer, si bien el paciente no responde a la infusión de líquidos o bien tiene una hemorragia grave, como pone aquí, pues clase 2-3, que hace una respuesta transitoria, como pasó en nuestro caso, que nuestro paciente estaba bien, respondía al Ringer y de repente pues hipotensó, esto es una respuesta transitoria, va a necesitar transfusión de hemoderivados. Bueno, lo que estaba diciendo, si es una hemorragia un poco más leve pero que no acaba de responder o hace una respuesta transitoria a la infusión de líquidos, o si es una hemorragia clase 4, que vamos, básicamente es un estado muy grave premortem, se requiere una transfusión de hemoderivados. En el caso de que sea una hemorragia de clase 4 que no responda a los líquidos, pues debe ser una transfusión de emergencia del grupo cero negativo, porque no podemos perder los 20 minutos que se tarda en cruzar la sangre y en pedirla y demás. En los otros tipos de casos, o sea, en el resto de casos sí que podemos poner una sangre tipo específica, que siempre será mejor. La proporción tiene que ser hematíe, plasma y plaquetas a proporción 1:1:1. Hay que pensar que un paciente que está sangrando está generando una coagulopatía, como ha dicho antes Chris, que pues pone en peligro la vida del paciente, está gastando sus plaquetas, está gastando sus factores de coagulación, por lo tal hay que reponerlos con el plasma, con las plaquetas, y no podemos hincharle a líquidos porque lo vamos a hemodiluir aún más y va a ser muy contraproducente para el paciente. Así que una vez ha pasado el litro de Ringer, ¿no se ha resuelto la situación? Hay que transfundir hemoderivados. En nuestro caso, nuestro paciente tenía una tensión arterial sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 120 y con estos dos criterios, según la escala ABC, pues también nos predisponen a la necesidad de una transfusión masiva. Además, nuestro paciente tenía un sangrado activo arterial, como se vio en el body tag, y respondió transitoriamente a los cristaloides. Ergo, pues se llevó la transfusión. Vamos ahora a hablar de la coagulopatía, que ya os lo he introducido antes. Para ver si estamos controlando o no, o cómo se encuentra nuestro paciente, pues tenemos el INR, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el recuento plaquetario. ¿Qué pasa? Que estos parámetros tardan un tiempo en ser analizados en el laboratorio. Entonces, desde que yo cojo la sangre del paciente hasta que tengo los resultados, pues pasa un tiempo valioso que nuestro paciente se puede haber estabilizado o desestabilizado. Por tanto, está tomando mucha importancia la tromboelastrometría. Consiste en sacar un poquito de sangre, agitarla para activar la coagulación y ver cuánto tarda en depositarse en un vial. Entonces es inmediata. Y luego también la escala TICS. Si tiene una puntuación mayor o igual a 10, es un alto riesgo de coagulopatía y tenemos que adelantarnos y ver si ponemos más plaquetas, más plasma al paciente, lo cual podría aumentar su supervivencia y está demostrado. Nuestro paciente tenía justamente un score de 10 según el TICS. Así que vamos a ver qué hacemos con la coagulopatía. Vamos a ponerle una unidad de aferes, una unidad de plaquetas, si tiene menos de 5.000
plaquetas por mililitro, o bien pues toma antiagregantes, también le puede ayudar, le ponemos su concentrado. ¿Qué hacemos con el fibrinógeno? Pues si este está por debajo de 100 miligramos de cilitro o en la tombolastometría nos indica que va a necesitar un apoyo extra, vemos signos de necesidad, pues ponemos 10 unidades de crioprecipitado de fibrinógeno. Y el calcio es importante que esté en rango, porque como también tiene mucha influencia en la cascada de coagulación, pues nos viene bien que esté óptimo. Y luego ya vamos a evaluar. ¿Que nuestro paciente toma Simtron? Pues le ponemos vitamina K y factor 7 también, las dos cosas. ¿Que toma un anticoagulante de la nueva generación, inhibidores de factor 10? Pues tenemos que poner su antídoto concreto. ¿Que tiene algún déficit de la coagulación? ¿Le falta desmopresina? Pues desmopresina. Esto ya según cada caso en concreto. Y nada, pues sobre todo muy importante el tratamiento definitivo. Lo que he dicho 500 veces, que soy muy cansina. Si por más suero que le metamos, por más sangre, si no se corta la hemorragia, el paciente va a morir. Esto es crucial, sobre todo en las hemorragias de clase 4. Si tú no embolizas el punto de sangrado o incluso abres al paciente rápidamente en el quirófano y cortas ese sangrado, el paciente va a morir, hagas lo que hagas. Entonces es muy importante. En el caso de nuestro paciente, pues se realizó una embolización por cateterismo supraselectivo de la glútea derecha, se estabilizó y se mantuvo en la UCI durante unos días y tenía la cirugía programada de cadera derecha, que por cierto pues ya estuvimos pipeando y salió todo bien, así que el paciente tuvo mucha suerte y pues nos alegramos mucho por eso. Y nada, muchas gracias, espero que nos sirva a todas y todos para aprender y si tenéis alguna duda preguntadnos.